Para nosotros fue de mucho impacto, un impacto muy fuerte, terrible lo que ocurrió con Parmenio. Lo primero que pensé fue como un choque, como un despertar de la inocencia, porque yo decía, pero es que en Costa Rica no matan periodistas. Era un sábado 7 de julio del año 2001, cuando las amenazas recibidas se convirtieron en un verdadero golpe para la libertad de expresión. Ese día marcó un antes y un después en el periodismo costarricense. En el último programa que se grabó, fue una grabación normal. Terminamos de grabar, yo me quedé masterizando, él se quedó ahí conmigo. Luego nos íbamos a ir para la radio a dejar el programa y después nos íbamos a ir a comer, porque siempre hacíamos eso, nos íbamos a comer algo. Salimos a las 2 de la tarde, por ahí más o menos. Cada uno después nos íbamos a comer algo, el grupo. En general solo Parmenio se iba para la casa o venía a dejar el cassette aquí, porque era por cassette normal antes. Venía aquí a Monumental a dejar el cassette y ya después él se iba para sus labores de la casa. Él se fue para la radio a dejar el programa, no sé a qué hora fue eso. Después de ahí salió y iba rumbo a su casa. No fue a comer en ningún lado porque ella solo se iba para la casa. Entonces se fue para la casa y ahí fue donde lo abordaron a 100 metros más o menos de la casa. Ya, y salieron del vehículo, le dispararon y se dieron a la fuga hacia el lado de Guapiles, hacia el norte totalmente. Sí, fue impresionante en el momento que nos dijeron de que lo habían baleado, no nos habían dicho que lo habían matado, porque él muere en el hospital. Cuando lo balean, le dicen, balearon a Parmenio y va camino al hospital. Entonces nos quedamos en la mente de que lo habían baleado, pero no mortalmente, ¿verdad? El paciente ingresó traído por las unidades de la Cruz Roja a eso de las 4:47 de la tarde. Venía en paro cardiorrespiratorio con 3 impactos de bala, 2 de ellos en rostro y 1 en dorso. Ya yo me había ido para mi casa. Cuando en eso me llamaron y me dijeron, ponga la televisión ahí. Entonces yo puse la televisión, el canal que me indicaron, y ahí lo que vi fue las imágenes de él en la ambulancia. Muy impactante fue para mí. Cuando ya pasa el tiempo y nos dicen que ya murió, con mucho más razón, fue sumamente estado de shock todos los que estábamos en ese momento compartiendo. Uno puede tal vez pensar en una muerte por un infarto, por cualquier problema de salud, una cosa así, pero ya por un asunto de asesinato, donde no se había presentado a nivel periodístico en este país, con esa magnitud y con un caso así, es algo que golpea de verdad. Parmenio Medina, para muchos, entró en la historia a nivel nacional. La patada lo catapultó a la popularidad en la mente de los costarricenses. Lo que empezó como un espacio deportivo, poco a poco se convirtió en uno de los programas radiofónicos más importantes e influyentes para el país, en especial por las series de denuncias donde en algunos casos se desenmascaraba actos de corrupción de empresarios y políticos. El programa se posicionó durante tantos años, ¿verdad? Desde sus inicios hasta los últimos días, como en el programa más importante de la radio, y especialmente era una vez a la semana, donde tenía tiempo de recopilar toda la información durante toda la semana, hacer el guión los sábados para nosotros difundirlo el domingo. Se hizo parte de los que no tenían voz con su programa La Patada, de los que no podían denunciar ciertas cosas, haciendo gastos onerosos, y entonces recurrían a él con información veraz, y él era el que tocaba el tema. Y entonces eso mucha gente lo extraña. Parmenio fue el gestor de grandes investigaciones, donde para él no existía temor de comunicar los hechos con nombres y apellidos de las personas implicadas. Sí puedo destacar de Parmenio, y creo que es muy importante, fue esa labor acuciosa en momentos determinados contra algunos personajes a los que nunca le tuvo miedo, y creo que eso es muy valioso en el periodismo. Era un hombre, sin duda alguna, un Quijote de la radio en primer lugar, un apasionado, con una voz privilegiada, pero era un comunicador nato y uno de los hombres más valientes que han pasado por este país. Uno busca y siempre encuentra, como dice el viejo refrán, y como la gente cree en uno, entonces te ayudan, te dan indicios, te llaman, te dan un lugar, te dan una oficina, háblate con Pedro, no, mejor con Juana, y así va uno hilando y va enhebrando madejas en esa aguja, y llegamos al punto final. La Patada, cuya concepción, diseño y producción se basaba en las amplias y profundas investigaciones
hizo que se revelara un caso cuyo impacto social fue de gran trascendencia para los costarricenses. Todo empezó por el tan recordado Sabanazo. Al ser entre las 21 horas y las 22 horas, ingresó un vehículo celeste azul y el oficial Granados del Centro de Información de la Fuerza Pública, la CIF, habló con uno de los ocupantes, al que reconoció de inmediato, era el padre Minor de Jesús Calvo Aguilar de Radio María. Este caso de la Sabana permaneció oculto por más de 4 o 5 meses. Esto no ocurrió cuando la patada lo denuncia. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. ¿En qué puedo servirles, señores? ¿Y qué hace a estas horas por aquí? Usted es el padre Minor, ¿verdad? Para servirte, hermanito. Estamos a tus órdenes. Y díganos, padre Minor, ¿qué hace aquí en la sabana, casi a la medianoche? Bueno, es que como durante todo el día estamos muy ocupados con Radio María y tanta cosilla que tenemos que hacer, entonces nos vinimos un poquillo tarde para enseñarle a manejar aquí a mi pupilo. Hola, señores, cuánto gusto. Este hecho fue el comienzo de una serie de indagaciones de parte de Parmenio, donde involucraban al entonces padre Minor en delitos de estafa contra los fieles de Radio María. 20 veces, 50 veces me repetía la misma oración. Usted no gana nada. Recuerde la cantidad de periodistas en Colombia que se han muerto por meterse en asuntos que huelen mal, que usted nada va a ganar. Hay gente que está muy afectada en la parte económica si usted sigue con esto del padre Minor. Y yo, por más que le insistí y le dije, es que yo no me estoy metiendo en negocios, yo no sé qué tipo de negocios tenga Minor. Esta situación lo llevó a desencadenar una serie de amenazas directas hacia él, generando a su vez tensión en quienes colaboraban con la producción del programa. Sí hubo en algún momento amenazas de gente que llamaba y decía que iban a llegar a quemar el estudio cuando estábamos grabando y ese tipo de cosas, pero más que todo era gente fanática de la radio. Que no se concretó por dicha en ese momento. Amenazados como tal no nos sentíamos. Recordemos de que antes de que Parmenio muriera, unos 15 o 22 días antes le habían baleado la casa. Pero sí nos sentíamos temerosos, con miedo. Digamos, era un estudio de grabación como este donde estamos, donde la gente llegaba a ver la grabación, entraba todo el mundo a ver la grabación, cualquier persona que quería estar ahí presente podía estarlo. Nosotros estábamos al frente aquí, como que estábamos aquí en este momento, con un micrófono al frente, y entonces uno se ponía a pensar, pucha, ¿hasta qué punto la gente que tenemos aquí al frente, que no conocemos, puede sacar perfectamente un arma y matarnos a todos aquí, en medio de esto, y nadie se da cuenta, ¿verdad? Sí, yo sentí una vez como asustado, no, sino como nervioso un poco, fue a Froilán, porque él era el que hacía la imitación de Minor. Entonces él como que flaqueó un momento de que como que no quería tocar más el tema. Esa fue una reacción de él. Pero Parmenio le dijo, bueno, y si querés no lo haces más, no hay problema. Pero el tema se sigue. El caso que él comienza a investigar, hubo de alguna u otra forma información que pudo haber estado al alcance de los medios y que no necesariamente se atrevieron a tomar el caso, pero Parmenio Medina sí. Él entró de frente al caso, a investigarlo, y comenzó a profundizar y se comienza a encontrar un monstruo enorme que está escondido y que es lo que al final le va a costar la vida. Yo, le soy honesto, conociendo la clase de gente que está metida en este asunto, yo sabía que en cualquier momento se iba a dar. Múltiples fueron los casos de comunicadores objetos de amenazas a raíz de investigaciones periodísticas. 15 años antes del asesinato de Parmenio, el diario La Nación realizó una serie de reportajes encabezados por el periodista Guillermo Fernández, el cual denunciaba cómo Costa Rica servía de puente para traficar cocaína. En la investigación de narcotráfico, en la cual estaba de alguna manera involucrada Caro Quintero, aun cuando nosotros en ese momento cuando hicimos la publicación no lo relacionábamos, la publicación original. En ese momento sí, lamentablemente fui digamos, víctima o fui sujeto de amenazas serias y más grave aún y más doloroso es que quienes las recibían eran mi esposa y mis hijos, porque recibían las llamadas en la casa y demás. Ante esa situación, por recomendaciones, bueno, de la misma Corporación Nación y entes que la directiva de la Nación consultó, como el OIJ, etcétera, etcétera,
llegaron al convencimiento, a la conclusión de que lo recomendable era que mi caso, con toda la familia, debíamos abandonar el país cuanto antes, ¿verdad? Y esto a los pocos días de que se hizo la publicación. 8 años después de la muerte de Parmenio Medina, Adrián Mesa, en aquel entonces periodista de Canal 7, fue víctima de amenazas a raíz de unos reportajes que revelaba el vínculo entre una organización que traficaba licores y miembros del Ministerio de Seguridad Pública. Se estaban moviendo millones de dólares anualmente en licor de contrabando. El país estaba perdiendo millones en impuestos, había todo un perjuicio grande en materia fiscal. Se hizo toda la denuncia, captamos con cámaras ocultas a varios policías que eran los que se encargaban de negociar el movimiento de los licores, como los mismos policías que alertaban por radio a la agrupación para decirle va a haber un operativo en tal zona, por ahí no pasen porque pueden decomisarles la mercadería. O sea, todo eso quedó filmado. Logramos penetrar la organización y filmar absolutamente todo. Cuando salen los reportajes, esa misma noche, cuando sale el primer reportaje, la primera situación que se nos da es que a un corresponsal de la frontera norte, perdón, de la frontera sur, le tiran una bomba molotov a la casa. Un día por la mañana llego a la oficina, me siento en mi escritorio, suena el teléfono, contesto, me dicen, Adrián Mesa, sí, te vas a morir, hijo de puta. Y a partir de ahí inician una serie de amenazas y amenazas y amenazas, ya directamente hacia mí, que llamaban al canal, diciendo de que iban a matarme por haber hecho esa investigación, que fueron 4 o 5 reportajes de una semana, revelando cómo los mismos policías se prestaban para todo este juego, cómo habían abogados, cómo habían toda una red financiera para manejar todo el tipo de ingresos que tenían de forma ilícita, y también cómo se distribuía acá en Cartago principalmente, y San José, Heredia y Alajuela, todo el licor de contrabando que ingresaba. Por fortuna, eso fue una amenaza nada más, de ahí no pasó. Los años fueron transcurriendo y a la fecha no sucedió nada que lamentar. Con estos casos y la muerte de Parmenio Medina, ¿se enfrentan los comunicadores ante una autocensura periodística? Sí, yo siento que sí. Yo siento que hay cierto temor. El mundo actual es muy complicado, el mundo actual es mucho más difícil que el de antes, ¿verdad? Si bien es cierto, yo diría que hay un antes y un después de la muerte de Parmenio. Siento que es de los periodistas primeros que mataron en este país por un asunto meramente de denuncia pública, ¿verdad? A raíz de eso, sí, sin duda, del asesinato de Parmenio y de tal vez muchas otras razones que no las podría yo citar todas, ha habido pienso, es mi sospecha, mi conjetura, una especie de autocensura. Y el periodismo investigativo que se sigue haciendo, y algunos casos son excelentes, de verdad, pero en general ha habido una autocensura que ha venido a disminuir la calidad y especialmente el punto de señalar culpables y responsables. Decir que en Costa Rica si tenemos una libertad de expresión al 100% no la tenemos, porque muchos colegas están con el temor de esa llamada de un abogado y diciéndole te voy a demandar. Yo creo que el caso de Parmenio es un caso referente, es un caso que hay que ponerle atención. Creo que es el detonante para mirar desde la libertad de expresión las consecuencias que trajo para un periodista en este caso en particular. Porque el fallecimiento de un periodista por hacer una cobertura en un caso determinado es de total indignación, de total preocupación y de total atención de parte de los estados. Ahí hay que hacer hincapié sobre esas cosas que no debemos dejar que vuelvan a suceder, y es que a un periodista, por darle cobertura a un determinado tema, puede ser ajusticiado, censurado, controlado, regulado, ¿verdad? Ese tipo de prácticas no pueden existir, no podemos permitirlas. Yo creo que es importante que todos nos hagamos una pregunta, todos los periodistas. ¿Quiero ser un Parmenio Medina? Muchos van a decir que no, pero los que dicen que sí, que den un paso adelante. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender qué viene para nuestro país. Los periodistas somos los llamados a denunciar. Los periodistas estamos al lado no del gobierno, no de los políticos. Los periodistas tenemos que estar al lado del pueblo. Y con malicia indígena. Él decía, bueno, si tengo que morir me gustaba.
le vamos a hacer. Ojalá que valga la pena la muerte de don Parmenio Medina.